En el vasto cosmos del Imperio existe una verdad ineludible. Quien controla la especia, controla el universo. Pero la melange no es un simple mineral. Es el subproducto de un ciclo biológico tan aterrador como fascinante. Bendito sea el hacedor y su agua, bendita sea su venida y su partida, que su paso limpie el mundo y lo preserve para su pueblo. Para el ciudadano común de la galaxia, estas palabras de los Fremen son meras supersticiones de un pueblo del desierto. Pero para nosotros, los estudiosos de la xenobiología imperial, en el archivo de bestias, son la descripción de una verdad biológica absoluta. Sin el gusano, no existe la especia. Sin la especia, el imperio colapsa. La melange, esa sustancia que otorga presencia a los navegantes de la cofradía y longevidad a la aristocracia, es en realidad un subproducto del ciclo vital de esta criatura. Frank Herbert concibió a estos seres como los dragones del desierto, guardianes de un tesoro que irónicamente es su propio desecho orgánico. Estamos ante el organismo más grande y letal de Arrakis, una criatura registrada con longitudes de hasta 450 metros en el desierto profundo, aunque los mitos hablan de especímenes de 1 kilómetro de largo en las regiones polares. Pero aquí reside el misterio que desafía toda lógica evolutiva. ¿Cómo es posible que un animal de tal magnitud prospere en un ecosistema sin una sola gota de agua superficial? Para Shai-Hulud, el agua no es el sustento de la vida. Es un veneno catalítico que acelera su metabolismo hasta una muerte violenta e inestable. Hoy, en Archivo de Bestias, analizaremos al viejo padre Eternidad. Descifraremos cómo un animal autótrofo convirtió un mundo fértil en un páramo de arena para asegurar su propia existencia. Preparaos para entrar en las fauces del dios de Arrakis. Para entender al gigante, debemos primero observar lo minúsculo. El ciclo de vida de Shai-Hulud es una de las anomalías biológicas más extraordinarias de la galaxia, un proceso de metamorfosis que puede durar milenios. Las truchas de arena, los arquitectos del desierto, todo comienza con la trucha de arena o pequeño hacedor. Estas son formas larvales, organismos unicelulares pleomórficos que se asemejan a sanguijuelas de unos 20 centímetros de largo. Su función es crítica. Son buscadores de agua obsesivos. Cuando detectan humedad, las truchas se entrelazan para formar una barrera biológica, encapsulando el agua para protegerse de ella, ya que el exceso de humedad les resulta letal. Este comportamiento es el responsable de que Arrakis sea un erial. Las truchas absorben sistemáticamente toda la humedad del planeta, permitiendo que el ecosistema se adapte a las necesidades del gusano adulto. De hecho, se cree que Arrakis fue una vez un mundo húmedo, similar a Caladan, hasta que estas criaturas fueron introducidas. La metamorfosis, el camino hacia Shai-Hulud. Tras siglos de acumular recursos, las truchas que sobreviven entran en una fase de transición. Se convierten en un ser híbrido, mitad planta y mitad animal, que habita en las arenas profundas. En un proceso que puede durar más de 1000 años, estos organismos se fusionan y especializan. Un segmento se convierte en la cabeza con sus dientes, otro en la sección reproductiva, mientras que los segmentos posteriores permanecen menos diferenciados. Un dato fascinante es que si las condiciones ambientales se vuelven hostiles, como una inundación masiva, el gusano puede revertir su proceso y dividirse nuevamente en truchas de arena para asegurar la supervivencia de la especie. Anatomía de un dios. El gusano adulto es un animal autótrofo. No necesita cazar para alimentarse, ya que produce su propio sustento mediante reacciones químicas complejas. Su interior funciona como un horno de fundición masivo. El movimiento del gusano a través de la arena genera una carga electroestática que impulsa reacciones sintéticas, produciendo un calor tan intenso que genera una llama perpetua en su interior. Contrario a la mayoría de la fauna, Shai-Hulud produce oxígeno como subproducto de su metabolismo, siendo la principal fuente de este gas en un planeta casi desprovisto de vegetación. Posee más de 1000 dientes de cristal de carbosílice dispuestos en un patrón circular. Son tan resistentes que son recolectados por los Fremen para fabricar sus legendarios cuchillos Kris.
Su piel está compuesta por escamas semimetálicas entrelazadas que actúan como una coraza impenetrable. Sin embargo, si un Fremen utiliza un gancho para abrir una escama, la arena entra en el tejido blando irritando al gusano, lo que le impide sumergirse y permite que el jinete lo monte. Estamos ante una criatura que es, literalmente, un motor geológico, pero este motor tiene un interruptor de apagado: la hidrofobia química. En el Imperio, la melange es sinónimo de poder, longevidad y viajes estelares, pero para la xenobiología, la especia es simplemente el residuo orgánico de un ciclo biológico violento. Shai-Hulud no produce la especia por voluntad. La especia es el resultado de su metabolismo interactuando con los elementos de Arrakis. El proceso de creación de la especia es una cadena de eventos químicos subterráneos. Los excrementos del pequeño hacedor se acumulan en las profundidades. Estos desechos se mezclan con las escasas bolsas de agua que las truchas de arena han logrado encapsular. Esta amalgama forma lo que conocemos como masa preespecia. Dentro de esta masa, se produce una reacción química que genera una acumulación masiva de dióxido de carbono. La presión aumenta hasta que el suelo no puede contenerla más, provocando una explosión violenta que lanza los materiales de las profundidades hacia la superficie. Solo cuando esta masa húmeda de preespecia se expone al sol y al aire de Arrakis, sufre una transmutación rápida, convirtiéndose en la preciada melange. Si la especia es el residuo del gusano, el agua de vida es su esencia destilada a través del dolor. Para obtener el agua de vida, los Fremen capturan a un gusano pequeño o gusano atrofiado y lo sumergen en agua. Como el agua es un veneno catalítico para Shai-Hulud, el animal entra en una agonía metabólica. En sus últimos segundos de vida, el gusano altera químicamente el líquido de su interior, expulsando un veneno exótico y altamente concentrado. Este líquido es un narcótico del espectro de conciencia letal para cualquier ser humano. Las aspirantes a Madre Reverenda o Sayadinas deben ingerirlo y usar sus habilidades de control metabólico para transmutar el veneno internamente en una sustancia inofensiva. Si tienen éxito, el agua de vida abre sus memorias genéticas y desbloquea niveles de conciencia superiores. Si fallan, la muerte es instantánea. Es una paradoja cósmica. El universo depende de los desechos de una criatura que protege la especia como un dragón su oro, a pesar de que para el gusano, la melange no tiene valor alguno. En el desierto de Arrakis, el silencio no es solo paz, es una herramienta de supervivencia. Para Shai-Hulud, el mundo no se ve, se siente. Como xenobiólogos del archivo de bestias, hemos confirmado que estos colosos carecen de órganos visuales, pero poseen una sensibilidad mecánica sin parangón en la galaxia. El gusano de arena es un detector de vibraciones biológico de una precisión aterradora. Cualquier sonido rítmico, el golpe constante de un martillador, el motor de un ornitóptero o incluso el caminar humano regular es interpretado como la presencia de una presa o un intruso. Los Fremen han dominado el camino del desierto, una técnica de desplazamiento sin ritmo que imita los sonidos naturales del viento y el movimiento de la arena. Es la única forma de cruzar el desierto abierto, sin invocar la muerte desde las profundidades. Contrario a lo que creen los contrabandistas, el gusano no ataca por hambre. Como animal autótrofo, los humanos son irrelevantes para su dieta de arena y plancton. Sus ataques son un acto de defensa territorial absoluta. Un ejemplar macho puede reclamar un territorio de entre 300 y 400 kilómetros cuadrados. Cuando dos gusanos detectan sus respectivas vibraciones, emiten rugidos sordos y exhalan gases con olor a canela desde sus gargantas. Sus combates consisten en ensanchar los segmentos del oponente con sus dientes para exponer el tejido blando a la arena, obligando al rival a retirarse. Las grandes máquinas de extracción de especia son las mayores generadoras de vibración rítmica en el planeta. Shai-Hulud las percibe como invasores masivos. Por ello, el avistamiento de un gusano da inicio a una carrera contra el tiempo. O la cosechadora es evacuada por aire, o será devorada entera por una boca de 80 metros de diámetro. Frank Herbert los imaginó como los dragones del desierto, criaturas que protegen un tesoro que ni siquiera desean consumir. Es una defensa instintiva de su ecosistema, que mantiene al imperio en un estado de terror constante. El arte de montar gusanos de arena. Para el resto de la galaxia, el gusano es un monstruo que debe ser evitado o destruido.
Pero para los Fremen, el Shai-Hulud es el vehículo del desierto y la encarnación misma de su fe. Lo que nosotros llamamos una explotación técnica de su biología, ellos lo consideran un sacramento de dominio. Cabalgar a un gigante de 400 metros no es un acto de fuerza, sino de ingeniería biológica aplicada. El cuerpo del gusano está cubierto por escamas semimetálicas que se solapan para proteger su suave interior de la fricción de la arena. El jinete utiliza ganchos especiales para ensanchar el borde de una de estas escamas y levantarla. Al exponer el tejido blando interno, la arena entra y causa una irritación intensa. Para protegerse, el gusano realiza una maniobra instintiva. Rota su cuerpo para que la escama abierta quede en el punto más alto posible, lejos del suelo. Mientras la escama permanezca abierta, el gusano se negará a sumergirse para evitar que la arena entre en sus órganos internos, permitiendo que el jinete permanezca en la superficie. Los ganchos colocados en la parte delantera se usan para dirigir el movimiento lateral del coloso. En Arrakis, el tiempo y el espacio no se miden en kilómetros, sino en biología. La distancia se mide en gusanos, que es el trayecto que un ejemplar puede recorrer antes de quedar exhausto y ser liberado para sumergirse. Un viaje de 20 gusanos se considera una travesía épica y extremadamente difícil por el desierto profundo. El dios de Arrakis. Más allá de su uso práctico, el gusano es el núcleo de la cosmología Fremen. Se le conoce como el Hacedor, el viejo padre eternidad, el abuelo del desierto, o más comúnmente, Shai-Hulud. Para la religión Zensui de los Sietch, el gusano es la encarnación física del Dios único que creó y gobierna el universo. Su paso es una bendición, que su paso limpie el mundo y lo preserve para su pueblo. La cultura Fremen está ligada al gusano desde el nacimiento hasta la muerte. Las truchas de arena son capturadas por niños para absorber su líquido revitalizante, y los ejemplares jóvenes o atrofiados son sacrificados en rituales sagrados para producir el agua de vida, esencial para consagrar a sus reverendas madres. Dominar al gusano, para un Fremen, es dominar su propio destino. Pero esta relación no es de explotación, sino de simbiosis religiosa. Sin el gusano, el Fremen no tiene Dios. Sin el Fremen, el gusano no tiene voz. Al finalizar este análisis xenobiológico en el archivo de bestias, la conclusión es tan clara como aterradora. El imperio no es una estructura de acero y leyes, sino un parásito biológico. Toda su civilización, el comercio de la cofradía espacial, la longevidad de las grandes casas y la estabilidad del trono dependen enteramente de la salud de un animal que ni siquiera sabe que existimos. Frank Herbert no solo creó un monstruo, diseñó una fábrica de oxígeno y un motor geológico que produce melange como un simple desecho. El gusano es el dragón del desierto que custodia un tesoro que no le interesa, forzando a la humanidad a adaptarse a su ritmo o perecer. Como dijo Leto II, la trucha de arena prepara el planeta para su futura existencia como gusano, eliminando sistemáticamente la vegetación. Esto nos obliga a preguntarnos si somos nosotros quienes dominamos a Arrakis, o si es el gusano quien ha domesticado a la galaxia entera mediante nuestra adicción a la especia. Shai-Hulud seguirá recorriendo las arenas profundas, ajeno a las intrigas imperiales. Pero ahora te pregunto a ti, viajero del Sietch, si el ciclo de la especia se detuviera mañana y los gusanos finalmente se extinguieran, ¿crees que la humanidad tendría la voluntad de sobrevivir sin los dones de Shai-Hulud? ¿O volveríamos a las sombras de la ignorancia estelar? Esperamos que hayáis disfrutado de este archivo de bestias. Es hora de ofrecer vuestro pago mediante una suscripción al canal, like al vídeo y un comentario.